Saludos familia, hoy tenemos un temita especial y vamos a estar hablando sobre el efecto del miedo o el miedo a través de nuestro desarrollo evolutivo fue útil para llegar hasta donde estamos hoy, pero hoy estamos viendo cómo de una manera u otra el miedo ya no parece actuar de manera natural y parece más de origen inducido o artificial. Saludos, hoy tenemos a Ale y a Joey en la casa y nuestro tercer invitado, a Sonic. Dilo, Sonic, un guau guau ahí. Sonic, ¿qué pasó? Saluda, saluda. Saluda, se pone el micrófono. Guau, guau. ¿Viste? Dímelo, Joey, ¿qué hay? Dímelo, Ale. Mira, Joey, hoy vamos a hablar del poder del miedo. Del miedo, cómo el miedo en sus variantes, pero cómo nos afecta, cómo tú defines, cómo ves el miedo, mi pana. Pues como un mal necesario, No, claro. es el miedo por lo que escuché, ¿verdad? Eh, Como dijiste al principio, es una herramienta para evolucionar. Si tenemos un depredador y estamos, ¿verdad?, en el monte y aparece un depredador, el miedo es el que puede decidir si vive o no. Entonces, si te vas a correr, pues ese miedo quizás te ayuda, Claro. pero si no tuviste miedo, lo enfrentaste y te atacó y terminó contigo. A menos que le hayas ganado, ¿viste? De Dicen, casualidad. dicen que del pendejo no se ha escrito nada, pero Aplica una full Nelson, un oso de eso. De yo hecho, no hay digo, break. yo digo que del pendejo no se ha escrito nada porque el pendejo es el que escribe la historia del valiente. Pero por eso entonces que nosotros los hombres morimos más, estamos bien expuestos, somos arriesgados. Por naturaleza. Le dime, ¿tú crees de eso? Nosotros, hombres, ¿no? Siempre estamos ahí arriesgados. Siempre por eso dice el refrán Somos los que que nos raspamos. somos como los gatos curiosos, muy curiosos. ¿Ves? Tú lo ves en los videos. Mira, ¿y cómo tú ves el miedo, bro? El miedo, ¿lo ves como algo real, como algo fake? ¿Te lo quieren inducir? Pues todo empezó desde niño. Yo creo que nuestras madres empezó con el cuco. El cuco, mira, que si no se come el cuco y te fueron creando como que un temor ya a la noche, ¿sabes? Caí la noche y ya tú le tenías como un miedo a la oscuridad y mira, el cuco me va a comer y loco, tú te arropabas hasta con la sábana porque tú crees que la sábana te defendía y todo. ¿Y eso fue útil? ¿Sirvió de alguna manera? ¿O tú crees que eso ayuda No, ahora a los chamacos cuando ve que con ese miedo que a veces, porque no todo el mundo lo absorbe igual, a lo mejor tú sí, pero hay chamacos que con ese miedo, que cuco, que aquello, terminan de verdad teniendo miedo y no lo superan en adversidades cuando llegan a hombres. hay gente que no se atreven a entrar a los cementerios, Sí, ¿sabes? verdad. Sí, por el miedo, ¿me entiendes? Desde niño, el esqueleto ese, el cuco, y ¿me entiendes? A mí no me fue útil y si yo no soy papá, pero si yo tuviera un hijo, yo no le enseñaría como que el cuco viene por la noche, pues no, yo creo que eso no es muy bueno, hay que enseñarle a los niños que A tener de más. a no temerle a Ah, esa oscuridad, ¿me entiendes? A la oscuridad, que hay muchas cosas, hay muchos temores, pero te estoy hablando el sí, primer temor que es el que nos enseñan, que es el sí, que... el temor a la correa, a la pela cuando viene. Pero entonces, ese sistema de enseñar a estos niños que crecieron de 2000 en adelante, básicamente, 2010 en adelante, que vivieron todo este miedo mediático y el miedo de que está malo y están creciendo así como los que tanto critican, como niños con miedo, niños como tipo Ivo, como diría yo, Imo, débiles, Imo, como, ajá. exacto, tú sabes, será causa de ese mismo temor. No funcionó entonces la técnica del miedo, de hacer que los niños crezcan con miedo. Yo pienso que funciona hasta cierto El correazo no punto. funcionó. Oh, no, eso es otra cosa, Pues, pero porque el sí, correazo es tu miedo, tú le tienes miedo a la correa, pues uno le tiene que tener miedo a algo porque es por instinto. En mi opinión, si a ti no te enseñan nada, como quiera tú le vas a temer algo. Porque es que está en el lo sistema. desconocido causa eso. Cuando tú no sabes, te sientes vulnerable. Y si te sientes vulnerable, pues obviamente estás temiendo. Y Sí. ese temor te puede llegar a cambiar, quizás aprender a sobrepasar esa situación o quizás te aterroriza. ¿Te ha pasado algo? Date ya a un perro, que tú dilates el Me han corazón a las millas. trillado perro, loco, un toro. Me ¿Qué? trilló un Hacho, toro y vamos para un río, no sé. tenemos que cruzar ¿verdad? Un field bien, bien largo y vemos un toro
Y el pana me dice, tiene una camisa roja, te va a trillar. Y yo, qué loco, esas son cosas de los muñequitos. Se nos fue detrás. Tacho, oye, y ya tía, no te ha trillado un perro, no te pasa un sustito, un gallo no te ha tirado el puelazo. Seguro. Gracias. ¿Viste? Gracias al miedo sobreviví, porque arranqué a correr. ¿Viste? Exacto. El instinto de los muñequitos, lo viste en los muñequitos. No, sí, y había creo que una vez a nosotros nos trilló un toro una vez a nosotros. Una vez, chamaquito, entró. También nos trilló un toro, que pareció que me reí porque yo dije. Pero el recuerdo es vago, ¿verdad? No me recuerdo mucho, pero fue así, pero nunca me han trillado. Yo el miedo que pasé así, recuerdo, fue que fui a visitar a un amigo y tenía un perro ya grande en la casa, un presa canario, una cosa enorme, dentro de la casa, amaestrado. Y yo me hace que entre a la casa y el perro que él me deja solo con el perro porque el perro no me va a hacer nada porque está bajo la orden. Él lo dice fácil, pero yo acá, ¿sabes? Yo no voy a creer en esa orden, yo voy a estar con miedo, papi, tener el corazón a mí. La raíz del miedo casi siempre es lo desconocido. Porque cuando tú conoces suficiente sobre algo, pues uno ya le empieza a tener más respeto. Obviamente no. Bueno. Si un león viene donde mí, aunque yo sepa que es un león, y si te brinco una cucaracha encima. Pero pues, no, me da cosa, pero yo las cojo y todo a fuego. Sí. Me gustan los insectos. Yo no sé si pican, pero sale el estrógeno que hay en ti. Cuando yo veo una cucaracha y me baja la testosterona y me sube el estrógeno. Se pone chiquito. Mira, hablando. No, sí que, ¿te acuerdas cuando uno tenía como unos 4 años por ahí o 6? Que íbamos para los ríos, ese temor de tirarte para el agua, porque tú no sabes lo que hay debajo del agua, y tú crees que por ahí va a venir una ballena o un animal, y ese temor que no es hasta que un tío, un amigo tuyo más mayor, un hermano mayor. Es verdad. Papi, eso es ese temor. Dime tú, si te tiras mal abierto, eso está bien alto, aunque hay un corillo, tú dices, te pasa por la mente, ves el Joss. Diste en el clavo. Te sale bien la musiquita. El único temor que yo puedo decir Papi, así que yo tengo fuerte es morir así ahogado en mar abierto. Hace unos días ahí no hay break, no te puedes esconder detrás de una pared para huirle a lo que te esté matando. No. Para mí el temor más grande sería morir ahogado, loco. No sé si vieron, hace unos días salió un video en YouTube de un turista ruso que un tiburón se lo comió y todo ahí salió grabado, pero una cosa brutal. Pero eso se lo llevó y se lo tragó tipo película, mi pana. Ahí yo digo, mis respetos al mar. Los peces ni los había tomado en consideración, los tiburones ni nada de eso, porque hay peces grandes que te pueden comer también, no tiene que ser tiburón. Yo dije, si ya llegué a 30 años, a 30, si ya llegué hasta aquí, no me voy a arriesgar más. Sobreviví, soy un superviviente. Somos de la generación que sobrevivimos al plomo. Hablando de los ahogados, yo no es que te me le tanto, bueno, sí que te me le ahogado, pero tú tienes como 60 segundos para que tú duras tratando de aguantar una respiración. O sea, que a veces tú estás en el agua y sabes que si no tienes nada donde apoyarte y tú tienes que tu mano aguantar ese, tú sabes, tú no tienes ni 5 minutos que ya tú estás frito, ¿me entiendes? Ni antes de venir un animal. Esa es mi opinión. Sí, mira, ahora hablando un poquito más de los aportes científicos sobre el miedo. La neurociencia ha descubierto que el miedo, cuando es parte de nuestro sistema nervioso, podemos estar en estado normal, en estado pasivo, estado activo, en modo supervivencia. Pero por lo general, pues, cuando entramos en modo supervivencia, se comienza a liberar la hormona de estrés de cortisol. Y esa hormona, pues, es buena por momentos, pero no es para estar prolongadamente así porque te acidifica, y te baja las inmunidades, te estresa y te quedas con estrés permanente. Entonces, una vez ya las inmunidades te bajan, siempre va a explotar tu lado más débil genéticamente. Y es tan fácil como los pensamientos, hablando de eso, mira cómo influye el cortisol y como la neurociencia explica, que cuando nuestros pensamientos, con el solo hecho de pensar en algo, nuestro cuerpo no percibe la diferencia de irrealidad o realidad, nuestro cuerpo percibe que lo que tú estás pensando es la realidad. Entonces, si tu pensamiento es de miedo, es de frustración, entonces eso es lo que va a percibir tu cuerpo, va a liberar más cortisol y te vas a enfermar aún más, te vas a debilitar inmunológicamente aún más. Les pregunto yo a ustedes, si la ciencia sabe eso, los poderes o los gobiernos sabrán eso,
porque veo mucha especulación en las redes que dicen que por eso utilizan el miedo mediático que se ve mucho, miedo de guerra, miedo de aquello, miedo de que se acabe el fin del mundo, para que la gente esté con ese estrés, liberando cortisol y esté enfermo. Entonces así esté débil inmunológicamente. Nos quieren enfermos así a través de eso. Una pregunta. Yo creo que se va a volver repetitivo esta contestación. En los 2 programas lo dije. Ojos vemos, corazones no sabemos. Yo no sé lo que el gobierno quiere, pero yo te puedo decir lo que se ve bien sospechoso. Y también te puedo decir que lo que mueve es la economía, porque el miedo vende. El miedo mantiene a la gente comprando y comprando y comprando. La gente que piensa que cuando uno se queda tarde, antes, ¿verdad? Ya todo es YouTube, pero antes tú quedabas despierto por la noche, 11, 12 de la noche, y todo eran anuncios de pastillas, pastillas, pastillas. Y tú podías estar sano, y después de 2 semanas viendo los anuncios, ya te empezaban a doler cosas, uno dice, coño, yo no sé si yo tengo eso, pero yo me lo voy a tomar por si acaso. Y el constante miedo te vuelve un consumidor. Igual me imagino que para controlar naciones, históricamente comprobado que se ha usado el miedo Sí. como ¿verdad? Para que grandes dictadores lleguen a estar en poder. El miedo siempre ha sido una herramienta. Sí, en ese caso, ¿va a decir algo, Alex? Bueno, sí, yo tengo experiencia donde tenemos familiares muy cercanos. Familiares significa todo, Sí. para no describir Generalizar. algo exacto, porque que veía noticias a las 5 de la mañana, veía las noticias a las 11, veía a las de las 5 de la tarde, veía a las de las 10 de la noche. Papi, esa mujer, si tú salías para la esquina, pensaba que te iba a pasar algo porque las noticias la tenían mal. Sí. Adicionalmente, como dice Joey, las pastillas, papi, y llega un momento en que si yo voy al baño y voy a orinar, yo digo, espérate, uy, papi, la vesícula aquí, espérate. Oh, el anuncio, me acordaba de un anuncio de un viejo regañando a alguien. Sí. Que ya me había creado cuál es la pastilla, ya me había hecho un doctor sin ser... Usted o uno de los de ustedes, de un familiar, conoce a alguien que sufra de mesoteliomia. No. Nunca viste ese anuncio. En Estados Unidos era bien famoso. ¿Qué condición? Pasan una pastilla, un medicamento, te la espetan como hacen con la propaganda del miedo. Sí. Y después de 2 o 3 años están llamando a la gente para atrás para un cheque de compensación por el daño que te causó la pastilla que te vendieron que no necesitabas. Así tienen a la gente con todos esos comerciales de propaganda, así cuando tú ves todos los síntomas que te indican, increíble todos los síntomas. Y no tan solo en los de comerciales pagados, de programas pagados, también en los de las pastillas que están aprobadas por la FDA, que cuando tú son 30 segundos de mala noticia y 10 segundos de decirte lo bien que te va a ir. En verdad, eso y terminando de lo que estaba diciendo, sí. Esa generación, en mi opinión, sí. quedan pocos porque esa generación es la mayor. O sea, es la mayor. Nosotros y los sobrinos de nosotros, que son más jóvenes, que ya viven en la tecnología, no ven televisor. O sea, ellos están pendientes a las redes. Y en las redes no es lo mismo que te enseñan en la televisor. La televisor viene de una, por decir una élite o una organización muy grande que controla las noticias y te dicen esto es lo que te vamos a dar. Y entonces, y uno ahora dice, por las redes, uno dice, oh, espérate. Pero esa gente mayor ya no la consumen, quedan pocos que le meten el verdadero miedo. A nosotros ya no están como que moldeando a otro formato de miedo a nosotros. Sí. Yo, cuando tú dijiste lo de los dictadores y eso, así fue como se mencionaba. Stalin fue el primero que empezó en Rusia con esas propagandas mediáticas de miedo y influenció mucho a Hitler. Entonces Hitler utilizó esas técnicas de miedo a través de su propagandista Joseph Goebbels, que fue el padre de los mensajes subliminales y de todo eso. Ellos te vendían el miedo de que los judíos se iban a quedar con todo ese territorio y que son el enemigo y los judíos están aquí, son los dueños de todo, de nuestro dinero. Y ese miedo. Y luego cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que se reparten los científicos, y se llevan toda esa gente que crearon esos sistemas, y después vemos que básicamente como que se repite el miedo, porque en Estados Unidos comenzó entonces el miedo vendiendo el miedo mediático, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entra la Guerra Fría, a los rusos. Y se repite el siglo. ¿No piensan que se hace lo mismo? Estados Unidos también siguió haciendo lo mismo. Todavía lo podemos ver tan pronto como las últimas elecciones.
desde que yo he estado pendiente de la política desde un poco antes de Trump. Eso Y fue una guerra bien mediática. se ve, Y que ganó constante, por se las ve redes. todavía, te meten miedo que si los gays quieren convertir a tus hijos gays en la escuela, que si los republicanos te quieren matar con las pistolas, porque que si los otros Sí, te quieren quitar las pistolas, exacto. y Ambos lados. mantienen esa división, y ahí esa es la herramienta más grande que puede tener cualquier gobierno, el miedo. Tú ves un Al-Qaeda por ahí y da miedo. No, Sí, tú ves un musulmán, sí, tú ves cualquier persona vestida y rápido asumes que es musulmán Al-Qaeda por el sí. miedo que te han implantado desde niño Y, para crear ese y aunque sesgo. no le tengan miedo, te pasa por la mente. Es inevitable. Ya cuando Sí. se abre la puerta, es inevitable Como cerrarla. método de defensa, el animal lo va a mantener en el Sí, disco duro exacto. Correcto. y te va a decir, espérate, precaución. Después, ¿qué tú haces con eso? Y cómo tú lo refuerzas. Tú Sí. puedes seguir diciéndotelo todos los días, todos los días, todos los días, y quizás eso no es cierto. Y creas un miedo inconscientemente porque lo estás viendo en la televisión todo el día, porque en el celular. Lo estamos viendo con la guerra de Rusia, Ucrania. Con esto de hablando de que si tengo armamento nuclear, que aquello, ¿Y que quién eso tiene a la sabe gente en un verdaderamente lo que... estrés. El coreano del norte allá diciendo que también tengo armamento nuclear, te lo tengo que apuntar. Todo esto es en verdad estresante para la gente. Es miedo, 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 miedo por todos lados. Donde quiera que busque la información, sea de izquierda, sea de derecha, es miedo. Miedo para que después que viene el miedo, pues, alguien que me ayude, me dé un héroe. Entonces, ese que te vende esa noticia, soy tu héroe. Tengo la solución. Yo en mi caso Mi me ideal acuerdo, político. Dime. en mi caso yo me acuerdo cuando yo estaba empezando a trabajar, me llegó, tenía unos Walkman, no era ni MP3, unos Walkman, De cassette. de cassette, Diablo, y bro. escuché que bombaron la... Estás diciendo, ya la gente va a estimar tu edad. Sí, yo lo dije. Estamos en el que ahora me pueden decir Sugar Daddy, ya tú sabes. Ya te... Sugar daddy. Era, las Torres Gemelas, papi. A mí ese día me fue un miedo full. Yo no sabía lo que era los World Trade Center, nada de eso yo sabía que era. Sí. Yo sí sabía en películas los edificios. Y papi, lo escuché por la radio en el Walkman. Me sorprendí, llegué a casa, vi las noticias, papi, y después de ahí, para mí, que yo iba creciendo siendo adulto, porque yo era joven, ya yo estaba siendo adulto, todo me cambió, papi, todo me cambió. Por eso digo, juzgué a los musulmanes, uno piensa, mira, un musulmán, papi, no te pegues, ese tipo, Sí. ¡bum! ¿Me entiendes? Y muchas cosas más por ahí, que ya hay hasta el gringo contra nosotros mismos, papi, porque hubo en una discoteca, en una discoteca LGTB, vino un tipo y entró. Sí, Miami creo que fue. ¿Tú me entiendes? Como 40 y pico papi, de murieron, ¿verdad? En esa comunidad. Se pasaba ahí, yo creo que eso fue en Miami o en Orlando, Y correcto, eso en Pulse. sí. Y ella me dice que eso es horrible, que es un hate crime, todo por miedo. Miedo, Todo por exacto. miedo a lo desconocido. Esta gente me van a convertir mis hijos gay, o esta gente me van a acabar con mis principios se No. sienten atacados porque la gente no va y mata a otra persona así porque sí. Sí, Tiene exacto. que haber una motivación. Claro. Y lo vemos mucho en Estados Unidos con estos ataques en serie, asesinos en serie en escuela especialmente, porque Horrible. siempre vemos que van a escuela, porque siempre van al más débil. Es como un tipo de cómo funciona el bullying, donde uno más fuerte se impone al más débil, Miedo. pero ambos es por miedo. Tú no O vas a sea, meterte a la embajada ya o a un cuartel a atacar a los guardias. Sí, Te vas a una sí, escuela exacto. donde hay personas indefensas Indefensa, por miedo, porque por si fueras miedo. guapo de verdad. Sí, exacto. Pero Exacto, y si fueras guapo, va al puño, vamos Baja a el vamos puño, a dar un par de vente. puños, vente tú, más grande. No quiero más chiquito, más grande. es miedo, es el miedo. Y a ese miedo, entonces, y que yo para mí fue el más fuerte, el de la puya, ¿Cómo fue? el tema de la puya, el alrededor que hubo sobre los negacionistas, me refiero a la vacuna. Ajá. Ese miedo que ese es que como hubo, más eso instinto. fue bien mediático, una oposición y unos que aceptaban, unos que no, unos que sí. Eso fue exagerada la información por todas las redes, por todos lados, incluso por WhatsApp, por Telegram, por todos los chats. Pues lo que te dije la última vez, si se te está quemando la casa, te vamos a tocar la puerta o te vamos a gritar desde afuera y a tumbártela. Pues hay que gritar, pero hay que hacerlo
con información. Yo pienso que Te- gracias a otras personas de la forma en que se interpreta la información, pues no fue clara. Y le dio break a otras personas a irse en contra de los datos o a interpretarla de su manera. A última hora, ni tú ni yo sabemos cuál es la verdad. Eso tenemos que dejarnos llevar por lo que hay. ¿Y lo que hay? ¿Demostró algo? Los- Te digo, los datos ¿funcionó la negación o no? ¿Hubieron resultados? ¿Cómo la ves? Empujar al gobierno en esas situaciones así es bien difícil, porque ellos tienen control. So, nos hicieron quedarnos por las tablillas Creó un de miedo, los un estrés en la carros, gente. ¿entiendes? Nos encerraron un año o algo así. Ajá. Es tan grande el control que tienen que ser negacionista, en verdad, a última hora no te lleva a nada. La cuestión sería, ¿en base a qué? ¿Lo vas a negar? Sí. ¿Pero en base a qué? ¿Nada más en desconfianza? Yo- Si es en base nada más en desconfianza, pues entonces no tienes una base. Y la falta de base no puede ser la razón para una creencia, ¿entiendes? So, podemos tenerle miedo a lo desconocido y estamos en todo nuestro derecho de decir no. Pero de irse por encima de eso y decir no, no, eso es falso o eso es una mentira, te pone a ti en una posición donde tendrías que entonces demostrarlo. So, si el gobierno te está dando datos y te está demostrando que la vacuna funciona y esta otra persona está diciendo que no funciona, ¿Y los datos se pueden lo- manipular o no? lo- Sería decir eso porque no podemos probarlo. se puede manipular. Eso, Pero es manipulable. si se puede, se puede. ¿Con qué razón? ¿Y qué evidencia tenemos nosotros para decir que los datos han sido manipulados? Porque ya tenemos unos datos. Y si pegamos a ver alrededor del mundo, se refleja. Las personas fallecieron. Yo tuve 2 familiares que fallecieron por el COVID. Y eso mismo, esa propaganda de falsa información los llevó a tenerle miedo, no se quisieron vacunar y la vida fue su... En mi opinión, con lo del COVID, en mi opinión, con lo de la puya, lo que pasa es que cuando ya hay un miedo que viene ya creciendo de una pandemia, pasa lo que hablamos anteriormente, que comienza a liberar cortisol, estás en un estado permanente de estrés, tus inmunidades se comprometen, están débiles. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú vas a vacunarte nunca puedes ir enfermo, porque tus inmunidades están comprometidas. Entonces, tú, con el mero hecho de tener cortisol alto, tus inmunidades están comprometidas, al ir a vacunarte, existe la posibilidad de que te dé algo, de que pueda haber un efecto secundario por el mero hecho de tener la inmunidad comprometida. Siempre se ha recomendado en ese aspecto de cuando vas a vacunarte que tienes que ir saludable. Por eso siempre recomendaban vitamina C, todo eso, porque hay que ir fuerte inmunológicamente. Cuando te hacen el disclaimer de la vacuna al principio te lo dicen, no sientes ningún síntoma. Sí, lo recalcan mucho, incluso está enfermo y eso. Sí, ¿verdad? No, yo iba a decir que ¿Qué opina, mi respecto pana? a lo de la puya y Sí. lo que pasó en el 20. Pues yo en el 2019 planifiqué unas vacaciones porque yo estaba bien de lleno en viendo cosas por ahí de conspiraciones. Sí. Y tú sabes que las portadas de las portadas siempre desde años vienen trabajando. La revista Time. Sí, vienen trabajando portadas y como que algo me decía, papi, disfruta de estas vacaciones porque las que vienen van a ser malas, te lo juro. Y bajándome del crucero y papi, yo encerrona, yo dije, papi, yo me la huelí, yo me la huelí, pues, ok, está bien. Adrián, como ya yo venía viendo videos, tú sabes cuando es un truco y cuando algo es real, yo, ¿verdad? Como respeto tu No, claro, tú das tu opinión. Papi, la gente se engañaron con eso. O sea, ¿Cómo tú sabes que es un truco? no, Pero, porque, por ejemplo, hubieron actores como Oscar de la Hoya, papi, que le pagaron. Hay hermanos socialistas que aceptaron que el Departamento de Salud le ofrecieron unos dineros para que digan que tú tienes esto, para que la gente se proteja. ¿Sabes? Sí, pero eso es normal como cuando, perdóname, pero eso es normal como cuando le pagan por un anuncio, ven, promocioname este. Pero ahora mismo creo que No es mal. Pfizer
o una farmacéutica. Sí, han habido Bloquearon los archivos, borraron y no quisieron dar los datos. Eso es totalmente cierto. Ahora mismo yo te puedo decir eso con esto. Hay ¿me pro y entiendes? contra. Porque están haciendo algo, pero que lo que quiero decir es, papi, lo que hicieron fue ponernos una máscara donde te cortó el aire, donde con ese miedo ya tú no respiras igual. Papi, yo he escuchado gente que dicen, estoy aborrecido, estoy loco por morirme. Papi, llegó la pandemia, llegó la pandemia, papi, y eran los menos que se querían morir. Pero yo no vi ningún vagabundo, papi, en la calle yéndose 17. Oye, los adictos ni estaban nada por ahí por caminando para ahí, arriba abajo no, como no. si nada. Papi, yo Oye, respeto eso que sin mascarilla. que Con la misma sí, mascarilla todo el día. que sí existen pullas en... Los vagabundos de mi conocimiento son los primeros que se van a vacunar. En lo que yo conozco, los vagabundos bueno, sí, por la son mañana, los tempranito. primeros, Se vacunan todos los días. No, Seguro, un puyazo viene. ¡Pah! no, pero ¡Qué que rico! conozco, que yo Sí. conozca, ¿verdad? Porque yo no viajo a todo el mundo, pero se van, se hacen pruebas, se van y se chequean, se aseguran que tengan, ¿verdad? Sí, lo hacen por su por condición. rutina, porque ya saben que tienen una adicción, que están viviendo en la calle. So, cuando Pero a veces también para prevenir ya una condición que ya persistente que tienen. ajá. Sí. So, estas pruebas, dijo muchas cosas a las que quiero tocar, pero bueno. En cuestión del miedo, vamos para quedarnos en el miedo, es necesario, no mentirle, perdón, meterle miedo a la gente, siempre y cuando sea con datos reales. Si es un miedo real, tenemos una amenaza real, pues debemos temerle a la amenaza para actuar. Porque si no, la gente se mal acostumbra, se tira para atrás y se muere todo el mundo y después dicen, porque el gobierno no hizo algo. So, tienen que tomar medidas preventivas y tienen que meterle un poco de miedo para que la gente se mueva. ¿Cómo afecta eso? Es una navaja de doble filo porque crea, como tú dices, falta de confianza entre la gente, el pueblo y su gobierno, porque a última hora el gobierno somos nosotros mismos y es para nosotros mismos. Exacto. So, crea esa desconfianza y esa desconfianza es lo que lleva a eso, personas que no te van a creer y se doblan por encima de eso. Antes no te creía, ahora te creo menos, porque a mí no me van a obligar a ponerme una puya. Sí. El problema también triste, fue ¿no? el cambio de tipo de vacuna tan rápido que Fue forzado. por lo antes era las otras eran de cepa muerta y esta vino con un modelo diferente. La gente y también por los tipos de información que buscaron y vieron. La falta de información, cuando tú conoces sobre virus, uno sabe que ellos mutan y el cambio es el único constante del universo. Sí. So sigue cambiando y la mayoría de las personas no conocen sobre esas cosas, Exacto. sobre esas ramas de la ciencia. Exacto. Oye, no cambiando el tema de la puya, pero es del miedo. Sí, Hablando sí, es del lo mismo, miedo. estamos en lo mismo. En el 2009, por ahí cuando se postuló Obama, yo vivía en Tampa. Y en ese momento, cuando yo estaba viviendo en Tampa, tú sabes que allá pues, es más legal el armamento. Sí. Es más legal, Más entonces fácil, accesible. es más flexible. Entonces, y ahí donde quiera, Sí. y allá hay bodegas. Pues, caballo, pues, ¿qué En el pasa? pop, en el liquor store las venden. Hasta en Walmart. Mira, y entonces Obama dio un En el fast food, dame una oferta con una caja de balas y dos Obama, mandos. Agrandada. Obama dio un mensaje donde fue de eso mismo, del miedo, caballo, donde él decía que cada casa tenía que tener una o dos armas, porque nunca sabíamos cuándo venía el día de ese ataque hacia nosotros. Exacto, sí. No, pero te voy a explicar. Y ahí muchos psicópatas tuvieron pistolas y por eso fue que ahorita lo de también había hasta el cine. Ahora mismo tú no puedes entrar al cine porque viendo Batman, vino un chamaco que se vivió la película de Batman y ¡ram! Papi, que ahora mismo yo conozco gente donde sacaron portación de armas para ir simplemente para cuando vayan para el mall o a comer o al cine, tenerla, porque ya no tú no estás seguro en ningún lado que tú no piensas que va a venir y ese temor. Tú estás hablando, yo estoy hablando con Joey y yo estoy así, mirando así. Papi, hasta la policía uno le tiene miedo. Entonces ya el miedo parece inculcado en nuestra genética, ¿verdad? Adentro, porque ya al salir, de hecho, en el mero hecho de tú montarte en tu carro y montar a tu hijo, poner el car seat, tú le estás poniendo el car seat porque temes lo que pueda suceder. Ya estamos saliendo con miedo predispuesto y natural, porque es que
es mi bebé, lo quiero proteger, lo pongo en el car seat, pero sé por qué lo estoy poniendo en el car seat, por lo que pueda suceder. Sí, protegemos por miedo. Y salimos a la calle con la esperanza de que no venga un loco a atropellarnos. Ajá. Ya hay un miedo persistente aún de condiciones. Ya estamos liberando cortisol. Siempre estamos básicamente enfermos. Pero eso que estás hablando de la cortisona, ¿a qué cantidades se libera? Y si es que sabe cuánto es lo suficiente para que entonces el cuerpo empiece a sentir algún cambio de salud o... No, bueno, lo normal, lo típico es que a las 8 de la mañana se dispara el cortisol para indicar al cuerpo que ya tienes que despertarte. Y lo mantiene alto desde por la mañana y a medida que va bajando la tarde, va bajando. Y luego llega la melatonina para que entonces puedas descansar. Y es un ciclo hormonal de sueño. Por eso es que debemos descansar durante el día. Lo que pasa es que incluso nos vamos con el cortisol alto en el estrés porque nuestra mente está pensando en cosas, en miedo, y ese miedo sigue en los pensamientos y sigue liberando hormonas, y por eso no puedes dormir porque tienes el cortisol y no tienes la melatonina desarrollada. El NAP, como hacen otros países que toman una siesta durante el día, eso funciona porque entonces borra esas preocupaciones, el cerebro se les olvida y empieza nuevo. Y hablando de ahorita un poquito que quería aportar, pero lo que pasó con Estados Unidos, que Ale aportó con el mensaje de Obama, lo que pasa es que en los años 60, cuando empezó la Guerra Fría, que en el 62, cuando pasa la guerra de los misiles en Cuba, que apuntan con misiles nucleares para Estados Unidos y para Puerto Rico también, eso no lo dicen, ahí ellos se dieron de cuenta de la importancia y la amenaza que estaban, y porque podían recibir una invasión, y de ahí en adelante aumentó la flexibilidad de armas para el pueblo, y aumentó las calles, las crecieron para poder pasar tanques grandes y todo lo que pueda caber por las calles, y hicieron calles extensas con esa intención, porque por una amenaza, porque la amenaza sí es real, como también ha sido real para otros países cuando ellos han invadido, ¿me entiendes? Esto por algo temen, porque también lo hicieron. ¿Cuál sería la mejor herramienta para vencer el miedo? Wow. Es que tiene que haber algo natural, el natural, ¿La educación? El de ver una araña y gritar, ¡ah! Porque a mí me ha ayudado, y yo no espero que la gente sea como yo, pero a mí me ha ayudado mucho a aprender sobre las cosas. Yo le temía a las arañas, como tú dices, porque te picas y me muero, ¿entiendes? O me convierto en Spider-Man. Pero, pun intended, pues aprender sobre las arañas, criar una araña, tener arañas en casa, eso me ayudó un montón, porque entonces ahora yo la puedo tener y ya no me da cosa. Como me dijiste lo de la cucaracha ahorita, yo la puedo coger, si la veo obviamente le tiro la pierna y la aplasto, pero si me cae encima no es el temor que en algún momento tenía. Sí, es cierto. Y quizás es eso, el aprender un poco más sobre el animal o sobre el temor que tiene, ayuda a uno a... Y en esa medida, con la xenofobia, que personas que tienen algún tipo de racismo por alguien, compartir con esas personas en algún tipo de algo laboral, algo los ayuda mucho. Y esa integración es bien buena. Y bien diversa, bueno. Algo que sí, me voy a tirar la última pregunta ya. No, estamos hablando del temor, ¿verdad? El temor. Sí, yo, papi, todavía, el miedo, el poder del miedo. Papi, pues mira, hay muchos temores, por ejemplo, yo no quiero ir al hospital a verificar si yo doy hijo o no, si mi conteo está bueno o no, pero también estaba ese temor de que tu papá te decía, no preñe. Esto está malo. Sí, entonces cuando tú lo haces... Esto se va a acabar pronto. Entonces ese temor a veces, mira, loco, vemos a la policía. 1, no 2, ni 3. De que él trabaje para nosotros, uno le tiene hasta miedo, Pacho, usted me va a parar, pum, pam, pam. Sí, los biombos nada más. ¿Me entiendes? Hacho, sí. Eso sí que ese es el mayor miedo, ¿vale? Así como los temores de la araña, el mío era el alacrán. Todavía. Y temor fuerte que yo me vaya por ahí bebiendo y un accidente. Yo alacrán todavía no tengo. Todavía. Ahí sí que no lo cojo. Tacho, papi. Alacrán no. Mira, bro, una vez yo oí decir a un hombre que yo sigo mucho, admiro mucho su intelecto, su opinión, a Noam Chomsky. Entonces, él estaba diciendo que los gobiernos, cuando se dieron de cuenta que ya no podían, estoy hablando en términos históricos generales y en términos generales a nivel mundial, que los gobiernos, cuando se dieron de cuenta que ya no podían gobernar a través de la fuerza, crearon entonces el miedo y la distracción y como medio de control social.
porque antes podían gobernarnos a través de la fuerza, a través de... mataban la oposición, hasta, bueno. Pero entonces, ¿qué opinan? ¿Todavía creen que hay algo de cierto en esas palabras? ¿Creen que hay algo de cierto en eso? Podemos verlo todavía. Cualquier persona con red social, perdona, cualquier persona con red social puede ver que La el distracción miedo, es una forma de... la distracción, el miedo que te meten, te distraen con miedo para que consuman más miedo. Exacto. Y es un ciclo. Sí, claro. Entonces, si uno no se da cuenta, uno vive con miedo y como tú dices, te enferma. Sí. Llega un momento en que si no te das cuenta, puedes vivir el resto de tus días con miedo, ¿sabes? Totalmente lo vemos en nuestros abuelos, cómo están. Y se ve en la televisión, No, se ve siempre mío con mucho miedo, estrés. el miedo a quedarte pelado. Eso destruye matrimonio. El miedo a perder, a destruir, a que tu matrimonio, el miedo a perder un ser querido. Son muchos miedos que nos mantienen despiertos. Sí, Entonces se pueden usar como motivación para seguir y para ser mejor, o te puedes meter en una cajita y El miedo a quedarme solo. ¿cómo es terminar tus días temiendo? Sí, temiendo. Ese miedo de quedarte solo. Entonces te quedas con ese problema porque tú tienes miedo a ti mismo a quedarte solo. Sí. Que te quedas con un problema. ¿Me entiendes? Y cuando consigues a alguien, Eso es un miedo. y cuando consigues a alguien, ya la bota no soporta y prefiere estar solo otra vez. ¿Cómo fue que se llamó el tipo este que estuvo en la cárcel muchos años? Un afroamericano que Chris Rock hace una comedia de él. No sé, no me acuerdo. Sí, que cuando se casó se divorció a los 60 días. Eso pasa mucho. Este tipo, anyway. Hay gente que se institucionaliza en el miedo también, salen de la cárcel y vuelven y entran porque pues ya no quieren. Tienen miedo social y prefieren estar en la cárcel otra vez. ¿Qué ironía? Yo prefiero estar afuera. Pero tú sabes qué, mano, que el gran miedo de nosotros es, yo creo que el gran miedo de todos nosotros, además de morir, pero morir es obligado. Sí. El gran miedo de todos nosotros es estar preso. Yo creo que. Yo pensé que me iba a decirle que no te funcionara, ese miedo de muchos hombres, que eso ya no trabaje más. Sí, caño, pero por lo menos. Ese día aceptarlo. Y bueno, bro, hasta aquí llegamos, despedirnos. ¿Cómo le dices adiós? ¿Al muñeco? Sí, o sea, no. Gracias a Dios, pastilla, bro. Hasta Nicaragua, gasolina. Tú consigues una pastilla, papi, que. De la pastilla no duda. Oye, eso no nos da miedo. Eso no nos da miedo meterla. Eso no le da miedo. ¿Qué? Que dice ahí que no está aprobado por aquello. Tiene aquello que se joda. La solución al miedo era la pastilla. La pastillita azul. Bregan. No pienses que yo tenga miedo a eso. Eso fue Alan sacó el tema. No, bueno. Algo más para aportar. Voy a aportar algo y se me fue, papi. Está diciendo ahí. No, el miedo de estar preso porque hoy en día. En la ducha. Así como estamos ahora mismo. Es una libertad, papi, que estamos casi presos. Pero cuando tú dices estar preso, ¿te refieres a estar preso o estar preso en las duchas? Arrestado. En las duchas presos, rodeado de presos. No, eso no es. Arrestado 2 veces. No. Bueno, gente, mira, fue un placer volver a tenerlo. Igualmente. Yo voy a darle gracias. Mi pana, familia, nos vemos, suscríbanse si pueden. Bye.